Entonces, vamos a empezar la clase de... Sí, profesor. Sí, le escuchamos muy bien. Ok, vamos a empezar la clase el día de hoy hablando sobre el realismo y sobre estas obras, ¿no? Crimen y castigo. Esta etapa de la literatura, digamos que es también muy importante, ya que se manifiesta una nueva tendencia. Y el realismo es eso, es una tendencia artística europea que se sitúa más o menos a la mitad del siglo XIX. Está hablando más o menos del año 1850 aproximadamente. La finalidad de esta tendencia es reflejar la realidad social de la época. ¿Cómo se imaginan que sea, digamos, Lima en esos años, 1850? ¿Cómo piensan que sea Lima en esos años, ustedes? Estamos hablando hace 170 años atrás. ¿Se imagina así como estamos ahora? A ver, pregunto, estoy tomando... Profesor, Dime, te escucho. ¿qué profesor? ¿Cómo te imaginas la ciudad de Lima hace 170 años? Hace 170 años atrás. ¿Cuál era la pregunta, profesor? ¿Cómo te imaginas que es la ciudad de Lima hace 170 años atrás? ¿Habría mucho tráfico? ¿Cómo te imaginas tú la ciudad de Lima? A ver, Sayer, ¿cómo te imaginas tú? A ver, dime, Yaret. Te escucho, Yaret, dime. Profesor, con carreteras todo delgadas, porque Ya, puede ser. Hace más o menos de 170 años no existía el automóvil y la forma de traslado en la ciudad de Lima era a través de carretas, ¿no? Claro, obviamente menos tráfico, habría terreno para cultivar, ¿no? Los alimentos aquí en Lima, ¿no? La ciudad de Lima era más pequeña. No era como es hoy en día, ¿no? Habría más áreas verdes, por eso que fue llamada también la ciudad jardín, ¿no? Claro, habría carreteras, bueno, carreteras no, trochas sería en ese caso, ¿no? Porque carretera será cuando ya está lo que es el pavimento, ¿no? Serían trochas, ¿no? Tierra, ¿no? De tierra. Bueno, digamos que esa es la tendencia del realismo, ¿no? Reflejar la realidad social de aquella época, tal como es. Esta tendencia aparece en Francia, pero oponiéndose al romanticismo. Si bien es cierto, el romanticismo fue una tendencia muy importante, pero el realismo dejó de lado la parte romántica y empezó a manifestar las cosas tal como se podía ver en ese momento. A ver,
Hay que recordar que algunos de los hechos que propiciaron esta corriente fueron la aparición de la burguesía, el proletariado y el positivismo. Si hablamos de la burguesía, quiere decir de la gente adinerada, ¿no? El proletariado, la gente trabajadora. Y con el positivismo también. ¿Qué características presenta el realismo? Como lo hemos dicho, se manifiesta contra el romanticismo. Refleja una reproducción exacta y completa de la realidad social de aquella época. El género que más se desarrolló fue la narrativa. Y cuando hablamos de abundancia descriptiva, quiere decir que en lo más mínimo describía los hechos, ¿no? Si nosotros, así como hemos hecho ahorita un pequeño ensayo, ¿no? ¿Cómo sería la Lima de los años 1850? Bueno, una ciudad pequeña, donde habría pocos habitantes, no habría mucho tráfico, la gente se trasladaría por carretas. Puede ser que de repente haya esos trenes a vapor, ¿no? Que vengan desde Lima hasta Villa María, o desde Lima hasta el Callao, o desde Lima hasta Ancón, ¿no? Que eran los puntos, digamos, han sido los puntos que uno podía tomar en ese entonces, ¿no? Y estamos hablando de trenes a vapor, ¿ah? Trenes a vapor estamos hablando. Ni siquiera estamos hablando de tranvías, ¿no? Imagínense cómo se ese tiempo, ¿no? Estamos hablando antes de la guerra con Chile también, mucho más antes, ¿no? La ciudad era pequeña, estaba amurallada, o sea, quiere decir que estaba cubierta por murallas, pero obviamente que después se desarrolló, se expandió y ya todo eso desapareció. Bueno, entre los representantes de esta época, vamos a encontrar a Fyodor Dostoevsky, León Tolstoy, Gustavo Flower, Honoré de Balzac y Benito Pérez Galdós. Todas estas son obras importantes, pero el día de hoy nos vamos a detener con Crimen y Castigo. Pero antes de todo, hable un poquito de Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky. A él se le considera el maestro de la novela psicológica. Si bien es cierto, en la clase pasada, antes de vacaciones, antes de los exámenes, hablamos sobre de Edgar Allan Poe, que era el maestro de suspenso, ahora estamos hablando de Fyodor Dostoevsky, que es el maestro de la novela psicológica. Él es un novelista ruso, digamos que fue educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal, encontró protección y cariño en su madre, quien murió prematuramente cuando era muy pequeño. A los 18 años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. Por eso sería que de repente su tendencia, ¿no?, a escribir novelas psicológicas, ¿no? En 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios, pero fue indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución. La publicación de Recuerdos de la Casa de los Muertos le devolvió la celebridad. En 1866 publicó El Jugador y la primera obra de series de grandes novelas que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de su época, siendo esta Crimen y Castigo. Continuamos. La presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y viajar indefinidamente por Europa junto a su nueva y joven esposa, Ana Graugueriana. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos. Tras nacer su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo que le permitió publicar obras como El Idiota o Los Endemoniados, que le proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país, donde fue recibido con mucho entusiasmo.
En 1880 apareció la que él propio consideró su obra maestra, Los hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno y las aporías de la libertad humana. Digamos que ese es su estilo de Fedor Dostoyevsky. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Bueno, en todo caso, ¿qué significa la palabra aporías? Aporía quiere decir que es una paradoja. Aporía significa paradoja. O también se le conoce como la dificultad la dificultad lógica de poder entender algo, ¿no? Acá podemos ver sus obras más importantes de él. Y ahora analicemos lo que fue Crimen y Castigo. ¿Se me escucha bien? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, a ver. Vamos a continuar leyendo. Ok. Vamos a leer Crimen y Castigo. Este es un resumen, por acaso. ¿Ah? La novela inicia en una calurosa tarde de julio en la que un joven escapaba de su patrona, pues tenía una deuda con ella. Tenía muchos problemas económicos, especialmente para pagar sus estudios superiores, y, agobiado por ello, llega a asesinar a la anciana usurera Aliena y a su hermana con hacha. Seguidamente se apodera de las joyas, después se deshace del hacha y a su vez entierra las alhajas en el hueco de un patio que se encontraba cerca de un edificio. Los días pasan abrumando a Raskolnikov, dándole terribles pesadillas. Su conciencia lo delataba y no lo dejaba en paz. Es citado varias veces por la policía sobre la relación de él con la asesinada, ya que era su patrona, pero cuando le menciona el hecho, este se desmaya, continuamente se agrava y sufre de insomnio por aquella tensión nerviosa. Después empieza a comportarse como un loco y pierde los papeles muy rápido. Raskolnikov vivió abandonado a su suerte. Su amigo Razumikin lo ayuda cambiando esa ropa vieja por una nueva. Su amiga Sonia también lo iba a visitar porque aquella lo amaba, pero en silencio. Un día, intentando recordar todo, entró a un café en donde leyó en un periódico de hace 5 días que comentaba el crimen que él cometió. En ese lugar es en donde se encuentra con Sametov, a quien le declara que él fue el que cometió aquel crimen del cual tanto comentaba. A continuación, le fue a contar al inspector de policía, sin dejar de pensar que el asesino regresó a su casa. En su hogar le esperaba su madre, Pulquerria, y su hermana, Dunia. Luego de que dialogaran, Raskolnikov se desmaya y en consecuencia las dos mujeres lloran, pero se recupera gracias a los cuidados de su amigo Razumikin y de un médico. El joven acude a la casa de Sonia, juntos leen la Biblia y se aman en silencio. Posteriormente le diría que él mató a su patrona. Sonia queda muy impresionada, pero le promete que nunca lo dejaría. El joven finalmente decide entregarse a las autoridades y revela su culpa. Pasado un mes, es condenado a 8 años de trabajos forzosos de segunda categoría en Siberia. Hay que recordar que Siberia, allá en Rusia, es el lugar más helado del mundo. Digamos que la temperatura está más o menos 40 grados bajo cero, hasta un poco más. Es un lugar terrible en lo que se refiere al frío. Bueno, continuamos. En aquella cárcel, Raskolnikov aprende a compartir, comparte sus últimos alimentos con un compañero y a saber cómo se sufre en la vida, además se enfermó. Para él era insoportable estar ahí. Sonia apenas lo pudo hacer 2 visitas. Pero a pesar de esto, Raskolnikov se sentía muy feliz al lado de Sonia y poco a poco se iba renovando.
Esto es lo que respecta a un resumen de la obra. Y ahora veamos los datos más importantes. Autor, Fyodor Dostoyevsky. Género, narrativo. Especie, novela. Y el tema es la culpa. O sea, acá, si ustedes se han dado cuenta, al momento de narrar, habla sobre que el sentimiento de culpa que tiene el asesino en este caso, ¿no? Y lo que no lo deja vivir en paz. Entonces, por eso se dice que es una novela psicológica. Personajes, podemos ver a Raskolnikov, Sonia, Razumikin, Dunia, Aliona Ivanova, y donde se realiza esta obra, donde se desarrolla, es en San Petersburgo. Si hablamos del estilo literario de Dostoyevsky, la indagación subjetiva y existencial. Queremos decir, el aspecto psicológico. Agudos estudios psicológicos que descubren lo más oscuro, resortes del alma y lo complica sus sendas. Obsesión por el mal, sufrimiento y el sentimiento de culpabilidad del hombre. Simpatía por cualquier forma de dolor. Comprensión de las debilidades y las miserias del hombre y el respeto por la condición humana. Fue considerado por muchos críticos como el precursor de la novelística moderna y es conocido como el padre de la novela psicológica. Entre sus obras revela una concepción humana del mundo y confianza en la renovación. Pues bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profesor. Muy bien, ahora ustedes lean en silencio y lean la siguiente parte, ¿no? Literaria, el jugador. Ahí lean ustedes, por favor.